Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, ya casi tarde, ¿verdad? Sabemos que Dios es tan maravilloso, tan poderoso, el cual, dice la palabra de Dios, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tú y yo fuimos nacidos para ser personas victoriosas. No importa la situación que estemos pasando. Hay gente que cree que la victoria es solamente cuando no hay problema, cuando no hay enfermedad, cuando no hay tristeza, cuando no hay crisis. Pero déjame decirle que el cristiano cada día tiene que vivir de victoria en victoria, porque ya Dios venció el pecado de cada uno de nosotros. Aquello que nos separaba de Dios, ¿verdad?, ya fue destruido por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que Él vino a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Él murió por todo el mundo. Él llevó el pecado de todo el mundo, pero de aquellos que salieron del mundo y que lo recibieron a Él como el remedio, aquellos que lo reconocen a Él como el verdadero camino, aquellos que lo reciben a Él como la verdadera vida, porque Él fue el que vino a quitar el pecado. Él es como cuando la película, El Exterminador, Él vino a quitar el pecado de los santos. Por eso tú y yo, delante de Dios, ya no somos pecadores, somos hijos. Y si hijos, herederos y coherederos, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Por eso debes de gozarte cada día. Por eso debes de conocer todo lo que abarca el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ya estaba profetizado, ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, que Dios tenía un plan maravilloso para ti y para mí. Y antes que el pecado existiese, dice la palabra de Dios, que Él ya había preparado un plan maravilloso. Y Él te había escogido por gracia, escogido, te había lavado, te había limpiado, te había santificado. Antes que el pecado viniese, ya tú y yo delante de Dios éramos perfectos. ¿Por qué? Porque así fue creado el espíritu de cada uno de nosotros. Porque en cuanto al espíritu, cada uno de nosotros somos perfectos delante de Dios. Porque recuérdate que nosotros ayer dijimos, somos espíritus creados a imagen de Dios, pero que vivimos en un cuerpo de carne, ¿verdad? Y también tenemos una mente, una razón, un alma, la cual está viciada. Esa alma tiene que ser renovada, esa alma tiene que ser cada día convertida, ¿verdad? Y esa alma tiene que llegar al convencimiento, ¿verdad?, de que el mismo espíritu que operó en Cristo y el mismo espíritu que opera en cada uno de nosotros, ese nos convenza a nosotros mismos de que si somos hijos, dice la palabra de Dios, somos portadores de aquella naturaleza nueva. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero vamos a ver y a tratar con esa palabra que hoy en día, ¿verdad?, muchos tienen miedo de hablar. No hay conferencias mucho acerca de esa palabra, porque esa palabra nadie quiere tocarla, porque creemos nosotros que esa palabra, ¿verdad?, muchas veces no tiene importancia, pero sí tiene importancia delante de Dios, porque la solución para el pecado, el único que la tenía era Dios. Dios era el único que podía hacer que cada uno de nosotros, aunque nacimos en pecado, dice la palabra de Dios, ya Dios había tenido el antídoto para el pecado. Por eso dice la palabra de Dios, mire lo que dice. Dios, capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Pero qué tremendo, Marlene, este versículo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Óigame bien, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es importante que entendamos que el antídoto del pecado fue la muerte vicaria de Cristo, ¿verdad? La muerte vicaria de Jesús, llevando Él el pecado de cada uno de nosotros. Por eso es importante, dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados, porque además de que Él nos limpia, nos justifica, nos santifica, además de estar ya justificados en su sangre, dice que por Él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Nosotros, la ira que Dios iba a descargar sobre cada uno de nosotros por causa del pecado, ya Dios descargó la ira sobre su propio Hijo. Pero por eso es que debemos de entender la magnitud del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Pero vamos a ver por qué Juan habló de Jesús como el Cordero de Dios, que vendría y quitaría el pecado de los santos, de los escogidos, de los separados. Porque ¿qué es la palabra pecado? La palabra pecado, dice la palabra de Dios, que la palabra pecado es una palabra bien, en griego dice hamarquía, que significa errar al blanco, ¿verdad? Hamarquía significa errar al blanco. El pecado, ¿verdad?, es donde cada uno de nosotros, ¿verdad?, veníamos con una misión. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ellos erraron en el blanco. Ellos erraron en el blanco porque el blanco de Dios era que ellos vivieran eternamente y hacer de ellos una familia, ¿verdad?, maravillosa. Pero cuando ellos pecaron, dice la palabra de Dios, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así también por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y dice Romanos 6:23, Romanos 3:23, porque la paga del pecado era muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, la justicia de Dios fue dada a través de Jesucristo. Si Jesús no muere y también si no hubiera resucitado, entonces vana sería esta mañana estar hablándote a ti, ¿verdad? De nada serviría si nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero dice la Biblia que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Así que no importa donde tú andes ahorita, si tú no tienes a Cristo en tu vida, si Dios no es el que guía tu vida, ¿verdad?, y la guía tu carne, déjame decirte que tú no vives, no tienes la vida de Dios. Tú estás muerto porque estás en pecado. Pero si en esta mañana, en esta tarde o ya mañana, no sé, tú recibes, ¿verdad?, ese conocimiento que produce salvación del pecado, del infierno, de la muerte, es el conocimiento en cuanto a lo que produjo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Déjame decirte que Él comenzará la obra restauradora, la obra regeneradora en cuanto a la carne, porque en cuanto al espíritu, cuando tú te haces cristiano, cuando tú lo recibes, este conocimiento, dice la Biblia, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y dice la Biblia, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero tú tienes que creer, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que los diablos creen en Dios y tiemblan. Lo único que los diablos no creen de la manera como Dios nos ha dado su espíritu, esa fe que es la mente de Dios, para que nosotros creamos que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años fue más que suficiente. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que
con un solo sacrificio Dios hizo perfectos para siempre a todos los que antes Él había conocido, a los que Él llamaría, los santificó. A ellos Dios los iba a declarar justos. ¿Por qué? Por la obra de su Hijo Jesucristo. Porque nadie puede dar un hijo, dar algo por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos separaba a cada uno de nosotros de Dios. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros entendiéramos, ¿verdad?, la profundidad de esta palabra, pecado, ¿verdad? Tenemos una encomienda de parte de Dios y hay que ponerla en acción. Es de hablarles a cada uno de los demás que cuando nosotros recibimos el Evangelio, dice que la salvación de Dios viene para cada uno de nosotros. Por eso, ¿de qué se trata la vida de nosotros aquí en la tierra? ¿De qué se trata la vida del cristiano? De que cada uno de nosotros combatamos cada día, ¿verdad?, por los pecados. El pecado ya fue quitado, pero los pecados, ponga atención, el pecado original por el cual nosotros estábamos separados de Dios, ese ya fue quitado por medio de su Hijo Jesucristo. Pero los pecados, las transgresiones que nosotros cometeríamos después, donde la palabra de Dios dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios sabía de antemano que, verdad, el pecado ya no podría gobernar nuestros cuerpos mortales, porque el pecado, verdad, ya se originó a través de la ley. Ponga atención porque esto es bien importante. La ley. Dios mismo estableció la ley y la ley es buena, pero la ley lo único que nos enseña al hombre es para que tú conozcas el pecado, porque nosotros, si no hay ley, no hay pecado. Pero para hablar de eso vamos a continuar en la próxima enseñanza, donde como Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, dice la palabra de Dios, vino y destruyó el pecado para siempre. Por eso debemos de cada uno de nosotros olvidarnos de nuestra vida pasada, porque Dios no nos toma en cuenta todo lo que hicimos. Y Jesucristo dice, con una sola ofrenda, Él vino y destruyó el pecado, el pasado, el presente y el futuro. Pastor, pero eso da motivo a que cada uno de nosotros podemos ir a pecar y vamos a hacer lo demás. Dice la palabra de Dios, que pues pecaremos voluntariamente porque la gracia abunde. Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? Nosotros al morir, ¿verdad?, a cada uno, al nosotros entregar nuestra vida, dice la Biblia que nuestro cuerpo de pecado fue muerto con el cuerpo de su Hijo. Y dice que Dios, a través del cuerpo de Él, dice, y cuando Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él a una nueva vida. Por eso disfruta cada día, ¿verdad?, esa libertad que nos da, ¿verdad?, el Evangelio de la gracia, ¿verdad?, donde es regalo maravilloso. Vivir en Cristo es lo más lindo, porque tú ya no tienes que tener temor al infierno, tú ya no tienes que tener temor a la enfermedad, tú no tienes que tener temor a nada de este mundo, a las tribulaciones, tú tienes que tener temor a nada, porque ya nosotros, el pecado fue destruido. Y por eso no tenemos que, alguien dijo, no tenemos que andarle sacando y viendo los pecados de los demás. ¿Sabes por qué? Porque todo pecado dice que ya fue eliminado. Fuimos limpios de todo pecado y fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Por eso dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Somos salvos, fuimos justificados, somos santos, somos justos, somos personas como que si nunca nosotros hubiésemos pecado. Así te ve Dios y así mírate tú. No te condene tu conciencia. Dios te bendiga, Dios te guarde.